China es un país bastante popular cuanto cultura y mitos se refiere, regalándonos una amplia diversidad de criaturas y demonios bastante interesantes, pero ninguno ha sido tan popular como el que voy a contarles en este video. Es por eso que el día de hoy hablaré sobre uno de los seres más poderosos de la tradición china, siendo encarnado numerosas veces en el cine. Sun Wukong, el rey mono de Viaje al Oeste. La obra de Wu Sheng, titulada Viaje al Oeste, fue escrita en el siglo XVI, considerada una de las 4 obras más importantes de la literatura china, teniendo como protagonista a Sun Wukong, el rey mono, un ser mitológico que viajó por toda la Tierra en busca de la inmortalidad. Este libro está basado en un monje que en verdad existió, llamado Xuanzang, perteneciente a la dinastía Tang. No se tiene certeza acerca del origen del mono o quiénes fueron sus padres. Se sabe que Sun Wukong nació del interior de una roca mágica, alimentada por las fuerzas del caos en las montañas de las flores y la fruta, que dieron origen a un ser bastante poderoso, demostrando su gran valor saltando de una enorme cascada siendo proclamado Rey de los Monos. Sin embargo, a pesar de esta proeza, el Rey Mono era consciente que iba a morir, lo que lo llevó a emprender un largo viaje en busca de la inmortalidad. En la primera etapa de su viaje, conoció a uno de los discípulos de Buda, el venerable Sudhuti, el cual lo entrenó y le enseñó a comportarse como un ser humano. Le enseñó las 72 transformaciones, pudiendo convertirse en animales, personas u objetos. Sin embargo, su desventaja era que al transformarse, su cola seguía siendo visible. El Jin Do Yun, un salto de hasta 54.000 kilómetros, y la capacidad de convertir sus 84.000 pelos en objetos o clones de él mismo. Sin embargo, Sun Wukong era tan inteligente como vanidoso, por lo cual Sudhuti lo desterró del templo por usar mal sus poderes. Su suerte cambió al toparse con Rui Bang, un bastón mágico de 8 toneladas que el rey dragón utilizaba para sostener el océano, uniendo el cielo y el mar, el cual podía cambiar de tamaño desde una descomunal viga hasta una aguja. Wukong se la llevó consigo, lo que provocó un terrible maremoto que asoló las costas. Tras esto, los demonios y espíritus le temieron a su gran poder, y su leyenda cobró más fuerza cuando derrotó a los 4 dragones de los 4 mares, quienes debían entregarle obsequios mágicos como tributo, lo que hizo que se ganara muchos enemigos. Fue entonces que la muerte quería llevárselo al infierno, pero el mono, al ser tan poderoso, luchó contra todos los dioses del infierno, borrando así su nombre del libro de la vida y la muerte. Debido al gran poder que fue obteniendo el mono, fue entonces que el emperador de Jade, señor supremo de los cielos, mares, la tierra y el inframundo, quiso someter al rey mono a su autoridad. Atrajo a Sun Wukong prometiéndole un título nobiliario y convertirlo en un dios. Cuando el mono llegó al cielo, el emperador de Jade organizó una gran fiesta en su honor. Fue entonces que Wukong se bebió del elixir sagrado de la vida eterna, que le entregó el Lao Tzu, el cual estaba prohibido a los mortales, y marchó hacia el jardín de la emperatriz, esposa del emperador, donde guardaban los melocotones de la inmortalidad, devorándolos sin dejar uno. Ahora el rey mono se había vuelto un ser inmortal, el cual estaba dotado de un poder y una fuerza tan descomunal que superaba a cualquier dios. Fue entonces que el emperador, temiendo su poder y que de lo derrocara, mandó al ejército celestial. Más de 100.000 guerreros del emperador se enfrentaron contra Wukong. Sin embargo, demostró su fiereza y habilidad en el combate, pero al ser numerosos sería abatido. Pronto Erlang, sobrino del emperador de Jade, capitán de los ejércitos celestiales, lo capturó y lo condenaron a morir. Sin embargo, ninguna espada era capaz de cortar su cuello. Entonces el emperador lo lanzó a la fragua sagrada, donde permaneció 49 días, pero el fuego no era capaz de tocarlo. No hizo más que alimentar el deseo de venganza de Wukong. Fue entonces que el emperador de Jade, temeroso, acudió a Buda en su ayuda. Buda desafió a Wukong que intentase saltar de la palma de su mano. Si logras escapar de mi mano, serás proclamado emperador supremo, dios del cielo, tierra, el infierno y el mar. Pero si fracasas,
serás desterrado del mundo de los mortales. El mono, que era bastante vanidoso, aceptó confiado el reto. Fue entonces que con todas sus fuerzas dio un gran salto, alcanzando el universo. Al volver a pisar el suelo, divisó 5 columnas gigantescas. Con gran satisfacción, no solo por haber superado el reto de Buda, sino de haber alcanzado el fin del universo. Se glorificó y se orinó en una de las columnas. Escribió en una de ellas: "El gran sabio estuvo aquí". Regresó a la mano de Buda, queriendo reclamar su título. Sin embargo, vio unas pequeñas palabras escritas en los dedos de Buda. Con gran espanto, al darse cuenta que su increíble salto no fue capaz de alcanzar más allá de los dedos de Buda, siendo de esta forma derrotado. Buda cerró su mano para retener a Wukong y se transformó en una montaña de 5 picos, donde fue encerrado durante 500 años. Tras este tiempo, Buda lo liberó y lo envió a la tierra para que protegiera al monje llamado Xuanzang de los peligros en su largo viaje que emprendería desde China hasta la India para recuperar los sutras sagrados. Entonces Wukong se convirtió en su fiel aliado, emprendiendo así el viaje al oeste. Se dice que el monje, al ser tan puro, si alguien se lo comía se volvería un dios, por lo cual Wukong lo rescató una y otra vez, donde deberían pasar por numerosos peligros, viviendo así increíbles aventuras que terminarían por ablandar el corazón de Wukong. Se cree que la leyenda de Sun Wukong está inspirada en Hanuman, el dios mono de la mitología hindú, que es el héroe en la obra El Ramayana. Otros que Xuanzang se basó en su primer discípulo debido a su personalidad. Aún así, esta obra fue la inspiración para Akira Toriyama, para crear su mítica saga Dragon Ball, siendo su personaje principal Son Goku. Un saludo y agradecimiento enorme a Juan José Medina Zarate, ya que me haya pedido que hablara sobre Sun Wukong. Quiero dedicar y mandar un saludo a Sinaí Muller, Kerry Miss, José Fabricio Ríos, Carla Miss, Corona R. Quiero agradecerle a toda la gente que se ha suscrito a mi canal y disfrutan de mis videos. Seguiré subiendo más seguido. Hasta la próxima.